¿Tienes un negocio y una familia y te sientes completamente desbordada, tratando de compaginar ambos aspectos de tu vida? No eres la única. Bienvenida al club de las madres CEOs. Muchas personas tienen dificultades para equilibrar el trabajo y la vida personal, especialmente cuando tienen un negocio propio y una familia a la que atender, obviamente. Pero no te preocupes, yo ya he pasado por eso y hoy te traigo unos consejos que a mí me hubiese venido muy bien haber tenido cuando empecé. Enamora a tus clientes. En misecretaria.com te llenamos la agenda para que puedas dedicar tu tiempo a lo que más importa. Si quieres saber cómo, déjamelo en los comentarios. Bueno, no sé si lo he dicho alguna vez, pero yo soy mamá de 2 hijos y además tengo un negocio. Fui mamá en el año 2016 por primera vez. Ilusa de mí, pensaba yo que cuando fuese mamá iba a poder trabajar exactamente igual de bien. Evidentemente no fue así. Cuando una es mamá, sobre todo mamá, porque los papás tienen más flexibilidad. Si no opináis lo mismo, dejádmelo en los comentarios, que me encantará rebatir ese tema. Pero vamos, hasta el día de hoy, que yo sepa, nosotras somos las únicas que podemos dar el pecho si optamos por esa opción. Y además que es que los niños normalmente quieren estar con su mamá, que es con la persona que han estado durante 9 meses en la tripa. Ya simplemente por esos dos factores hay muchas más cosas y mucho más tiempo que debe pasar la mamá con el bebé que el papá. Aunque yo estoy totalmente a favor del reparto de tareas equitativo, etcétera, pero la realidad es la realidad y la biología es la biología y hay que aceptarla. Una vez dicho esto, cuando yo me encontré con la realidad y con la biología, pues me di cuenta que trabajar era francamente complicado, porque uno, cuando tú estás con tu bebé, ¿qué te apetece? Pues estar con tu bebé y disfrutarle al 100% sin pensar en nada más. ¿Qué pasa? Que eso no es posible cuando una es emprendedora, autónoma o CEO. Cuando ya empiezas a actuar como una CEO, sí empiezas a disfrutar de ambas cosas. Pero durante el camino es muy complicado. ¿Qué pasó? Pues que me di cuenta que obviamente el niño llora. Para mi tipo de negocio, imposible coger yo jamás ya una llamada. ¿Por qué? Pues porque el niño llora cuando le apetece, no cuando yo quiero. No tienen un botón de ahora no hagas ruiditos y ahora sí haz ruiditos. Entonces, en mi caso, yo no me podía planificar porque en nuestro tipo de negocio ofrecemos un horario de atención en el que cada una tiene su horario, pero yo, por más que quiera usar la siesta de mi hijo, por ejemplo, para trabajar, pues eso no funciona así, porque los niños no tienen un botón de apagado y encendido. Y no se duermen la siesta cuando tú quieres y no se despiertan justo cuando tú quieres. Hay veces que se duermen 15 minutos, otras veces que se duermen 1 hora y media y otras veces que se despiertan a la hora o a los 45 minutos. O no se echan siesta, que también. Y están todavía más irascibles y demás. Es normal. Son niños y como tal, pues tienen sus días. Y durante los 2-3 primeros años, la vida es así. Cuando tuve mi segunda hija, me pude organizar muchísimo mejor. También ya estaba más avanzado el negocio, pero os voy a contar cómo lo hacía yo en ambas fases. Es decir, cuando fui mamá por primera vez y cuando fui mamá por segunda vez. También esto dependerá mucho de cómo sean tus hijos, de si son muy movidos, si son muy tranquilos, si son muy demandantes, si se entretienen solitos, que también los hay. Yo he tenido los dos casos de todo. Curioso. El niño movido, apenas echaba siestas y entonces durante el día no había descanso. Era mi hijo, mi hijo, mi hijo y mi hijo. Mi hijo fue a la guardia, la pequeña no está yendo a la guardia, si la dejo en casa de mi madre, por ejemplo, para que ella la cuide. Entonces, cada uno es diferente. Entonces, la primera vez lo primero que fue un bofetón así de realidad cuando llegó mi hijo, que fue lo más bonito de este mundo y también fue una situación bastante estresante porque es que me tocó hasta mandar un fax según parí. O sea, conciliación a tope, ya veis. Y mi parto no fue nada fácil, porque estuve en la UCI como 12 horas. Genial, ¿verdad? Bueno, cosas que pasan en la vida. Afortunadamente todo salió bien, toda mi familia está viva y coleando y todos estamos estupendamente. Pero son cosas que pueden pasar. Curiosamente, yo había cogido a una persona para yo no tener que coger ninguna llamada que trabajase por las tardes. La pudo la presión y según di a luz se fue y me dejó tirada cual colilla. Lo cual fue fenomenal, maravilloso. Ningún rencor hacia la persona que me lo hizo, pero bueno, eso queda ahí. No sé si me explico. El momento más crucial de tu vida se empieza a tambalear todo. Además no estaba en una situación muy boyante, pues porque por circunstancias de la vida, mi pareja no tenía trabajo, en fin, todo genial. Entonces yo sí tenía que seguir trabajando porque obviamente era yo la que tenía la opción de meter más dinero en casa. Os lo cuento un poco más que nada para que entendáis el contexto en donde yo estaba y cómo lo hacía. Entonces, ¿qué hacía yo para poder trabajar y buscarme ciertos ratos para trabajar? Durante el primer año de vida de mi hijo, yo no quería
podía llevarle a la guardería tan pronto y como trabajaba desde casa, ¿qué hacía? Mi madre, que todavía no estaba jubilada, pues estaba trabajando, se venía por las tardes y 2 o 3 horas por la tarde trabajaba yo. Hasta las 8 de la tarde mi madre me ayudaba cuidando del niño, incluso un poco más. Se venía sobre las 4:30, por ahí, 4:30, sí, 4:30, 5, hasta las 8, que era el horario que cuando ya se acababan de atender las llamadas, y esas 3 horas las dedicaba a eso. Y no podía avanzar absolutamente nada en el negocio durante esa época. Posteriormente, cuando ya tuvo 2 años, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues le metí en la guardia y en ese momento ya tenía un horario más o menos de media jornada, como 4 horas por la mañana, para poder dedicarme yo a hacer las cosas que tenía que hacer del trabajo, y metí a una persona para que atendiese el teléfono por las tardes. Cuando pasó el tiempo, finalmente el estrés pudo con ella, pero afortunadamente ya habíamos crecido lo suficiente como para poder cambiar a otra persona que se encargase, ir creciendo poquito a poco, ir metiendo más gente y más arreglos. ¿Qué pasó cuando mi hija nació? Bueno, pues el primer año dormía como una santa un montón de tiempo, entonces yo tenía más o menos como 3-4 horas por las mañanas para poder hacer las cosas. Yo ya tenía todo el tema de las llamadas delegadas, por lo tanto eso ya no era un problema, no tenía que cubrir horarios y simplemente tenía que ceñirme a las horas que tenía yo por las mañanas para temas de estrategia, hablar con proveedores, con clientes, etc. Ahí ya estás un poco hecha todo, porque ya después de 5 años siendo madre, pues ya todo va bien. La niña era una prolongación mía, todo el rato aquí, si se despertaba me la ponía aquí y ella pues estaba acurrucadita, o sea que muy bien. Y luego ya cuando empiezan a ser más movidos, que empiezan a caminar y demás, a partir de ahí fue cuando empezó a ir a casa de mi madre. Por lo tanto ahora tengo ya, porque de eso ya hace un año no llega, pero vamos, yo creo que más o menos desde abril del año pasado estoy haciendo esto de llevar todos los días a mi hija a casa de mis padres, y entonces yo pues tengo todas las mañanas hasta que el niño sale del cole, que voy a buscar a los dos y me quedo con ellos ya por las tardes. Entonces yo he podido organizarme el tiempo así, en cada caso ha sido diferente. Mi hija, por ejemplo, no ha necesitado ir a la guardería, pero con mi hijo no podía ser así, entonces yo me he ido adaptando un poquito. Después de haberte contado mi historia, ahora yo te voy a dar unos consejos que bajo mi experiencia considero que es lo que mejor puede funcionar para que te vaya bien en esta aventura de ser mamá empresaria, emprendedora o CEO, y tener familia a la que cuidar y de la que disfrutar. Entonces, el primer consejo que te doy es que establezcas prioridades y sé realista contigo misma. Tienes que valorar qué es lo más importante para ti en este momento. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es que podemos hacer cualquier cosa con nuestra vida, pero no todas las cosas del mundo con nuestra vida. Es decir, podemos ser lo que queramos, pero no todas las cosas que queramos. Hay un límite, porque la vida es así, el tiempo es finito, tenemos 24 horas todos los días y podemos ser muy productivos, sí, pero hay 24 horas, no hay más. Entonces hay que ser realistas y tú tienes que elegir. Tú has elegido ser mamá, fenomenal. Esto es una etapa y como todo en esta vida se pasa, aprovéchala. Tú tienes que pensar, ahora mismo lo más importante para ti es, obviamente, tu negocio es importante, te da de comer, es tu proyecto, es tu ilusión y tú te realizas a través de ese proyecto, al menos en mi caso, yo lo veo así. Y luego tienes a la persona que más quieres en este mundo desde que está en tu vida. Una vez que ya tienes a tu hijo, a tu hija, esa persona depende de ti enteramente. Entonces, ¿qué es lo principal? ¿Esa persona quieres disfrutar de su etapa de vida? Aquí te propongo varias cosas. El saber exactamente qué es lo más importante para ti te va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Es decir, yo por ejemplo sopesé y dije, vamos a ver, ¿qué me compensa más? ¿Coger a una persona que cuide de mi hijo o coger a una persona en la que pueda delegar tareas y yo cuidar de mi hijo? Pues a mí me gustaba más la segunda opción. Afortunadamente, al tener una empresa, esas son las opciones que nosotras tenemos, las elecciones que podemos hacer, que son más que las que puede hacer el resto de la gente, porque normalmente en el caso de cuenta ajena, la gente se quita de ganar dinero para cuidar a su hijo, o bien se quita de cuidar a su hijo para seguir ganando el dinero, y menos porque obviamente tiene que pagar por los cuidados. Nosotras tenemos la opción de seguir generando dinero y cuidar de nuestro hijo. El tener claras nuestras prioridades nos van a hacer tomar las decisiones adecuadas para ese tipo de prioridades. Puede ser que tu prioridad no sea esa y que quieras pasar tiempo con tu hijo, pero no tanto. Bueno, pues tomarás otro tipo de decisiones. En mi caso, yo he estado 24 horas prácticamente los 2 primeros años de la vida de mis hijos, más o menos. Además, esto nos va a ayudar a planificar muchísimo mejor nuestras tareas, porque vamos a saber las cosas que son importantes y a las que debemos dedicar tiempo y a las que podemos dedicar tiempo en las pocas horas que tengamos, porque vamos a tener menos horas, nuestro tiempo se va a ver mucho más reducido. Es importantísimo saber qué tareas debemos hacer para hacerlas dentro de ese tiempo y poder avanzar lo máximo posible.
Y aquí viene el segundo punto. Delega. Delegar es importantísimo. Depende también del tipo de tareas. Normalmente prácticamente el 80% de las tareas o el 90% son delegables. Simplemente te tienes que quedar con las tareas de ventas, de negociación con proveedores y de seguimiento de leads, que son más ventas. Pero vamos, eso es, digamos, lo principal a lo que tú te tienes que dedicar, a la estrategia, al captar clientes, todo eso es más difícil de delegar, la negociación con los proveedores, todo eso, sobre todo cuando somos pequeñitos. Luego ya cuando vamos creciendo, oye, pues hay personas y perfiles para todo. Cuando estamos en un volumen pequeñito, creciendo pero pequeñito, hay cosas que sí o sí tenemos que hacer nosotros. El resto de tareas que son administrativas, facturación, el día a día del negocio, si por ejemplo sois community managers, obviamente el tema de las redes sociales, todo eso se puede delegar porque lo puede hacer otra persona. Todo eso hay que delegarlo. Bien, puedes contratar a alguien o bien puedes contratar a una empresa que se dedique a hacer esos servicios. No os podéis hacer una idea la cantidad de madres empresarias que recurren a nosotras para todo el tema de la atención al cliente y poder quitarse toda esa parte, porque esa parte ocupa 12 horas al día, así como poco. Si no más, porque con el tema del WhatsApp y demás la gente escribe a las 10, a las 11, a las 12, bueno, en fin, a cualquier hora, que igual tampoco pretenden que se les conteste en ese momento, pero tú ya cuando recibes el mensaje pues ya estás ahí tranquilo y dices, ¿qué hago? O dejas el móvil en la oficina, si tienes una oficina, o lo guardas en un cajón para no oírlo ni verlo, o contestas. Y eso satura muchísimo. Y cuando una es madre, ya lo sabe. Bueno, os sorprenderá la cantidad de madres que vienen, que son madres por segunda vez. Cuando ya tienen más, todavía se lo saben mejor. Vienen directamente a, mira, necesitamos vuestros servicios porque voy a ser madre y pretendo serlo, voy a estar con él, así que ala, me quedo yo tranquila, esa parte está controlada y ya está. Por tanto, delegar es muy importante, y como digo la atención, digo por ejemplo el tema de todas las tareas diarias así administrativas, todo lo que no sea realmente esencial, a lo que se dedica el dueño y el fundador de una empresa, que son proveedores me refiero a negociaciones, porque el resto lo puede hacer otras personas de la empresa. La estrategia de marketing o incluso también seguimiento de leads. Si todavía eres pequeñito y no tienes un perfil comercial que convierta los leads en clientes y a los que no convierta les haga un seguimiento para convertirlos finalmente todos los que pueda, pues te toca hacerlo a ti. Y el resto todo para otras personas. Otro consejo importante que te quiero dar es que establezcas límites y que los respeten dentro de tu familia. Es importante que tú le transmitas a tu familia la importancia y el valor que tiene tu negocio para ti. Así que te recomiendo que establezcas horarios de trabajo y que en la medida de lo posible tu familia, tu pareja, tus niños respeten ese horario de trabajo. Evidentemente cuando son bebés no respetan nada, las parejas sí, al menos deberían, y luego cuando ya los niños van creciendo pues ya les podemos explicar, cariño, mira, es que estoy trabajando, dame 5 minutos y yo enseguida estoy contigo, o lo que sea, porque muchas veces van a estar malos, van a estar en casa y las cosas es que cambian. Ya quisiéramos, ¿verdad?, que la rutina fuese siempre igual, pero con niños eso no pasa, hasta que ya van teniendo una edad, por ejemplo ya pues cuando tienen 5 o 6 años pues la cosa cambia, pero hasta que no llegas a esas edades, están malos cada semana prácticamente, o sea que todas las semanas te cambia todos los planes que tenías y tienes que contar con ese tipo de interrupciones, o bien para paliarlas y solucionarlas poniendo una nani, llevándolos con los abuelos, o en vez de pegarle los gérmenes a los abuelos, los tienes tú en casa, les cuidas, pero si tú ya previamente te dejas un día libre a la semana por cualquier imprevisto de estos que pueda surgir, no te va a pesar, porque no vas a dejar cosas para hacer, vas a asumir que tienes el tiempo X 4 días a la semana, y si hay un día que está pachucho, puedes seguir adelante con la vida sin frustrarte y atender bien a tus hijos. Otro consejo muy importante, aprende a decir no. Sé que a veces es muy difícil, sobre todo en los comienzos, que te salen oportunidades que no son exactamente a lo que tú te dedicas, pero bueno, puedes hacerlo. ¿Qué pasa con este tipo de cosas? Que sí que está muy bien, y al principio obviamente pues puedes que cojan más cosas de las que debas precisamente para llevar más dinero a casa, pero en el momento que eso no sea así, no lo hagas. Es preferible decir que no, que ya vendrá alguien que quiera lo que tú ofreces y por lo tanto será mucho más escalable. Yo por ejemplo eso lo he vivido. Al principio yo cogía pues cualquier cosa que me pedían mis clientes, yo sí, yo lo hago, y al final ¿qué pasa? Que lo hacía yo, porque sí, yo tenía más habilidades para hacer ciertas cosas, otras y tal, pero yo tenía 2 empleadas, una por la mañana y otra por la tarde trabajando, que podían abarcar muchos más clientes, pero claro, de lo mismo, porque ellas se dedicaban a coger llamadas. Si yo no las lleno, si no las breo a llamadas,
llamadas, pues ellas están ociosas y yo agobiada haciendo cositas. Entonces, al menos durante la etapa en la que tus hijos sean pequeñitos, no te metas en otros proyectos que todavía no puedas delegar correctamente. Si lo puedes delegar, métete en lo que te dé la gana. Pero a veces es interesante y es mejor decir que no a ciertos proyectos, que simplemente te van a traer más dolores de cabeza que otra cosa y luego no lo vas a ver recompensado en el dinero ni en el tiempo que has perdido con tus hijos. Otro de los consejos también muy importantes es que si necesitas ayuda, pide ayuda. Siempre, afortunadamente, casi todas las familias tenemos madres, padres, hermanos, tíos, cuñados, abuelos, lo que sea. Pero no solo eso, están las nanis, las guarderías, en fin, que te ayuden, porque cuando una es mamá, lo primero está muy feliz, es maravilloso y tal, pero cuando van pasando los días y muchas mamás no duermen incluso durante el primer año entero, o sea, es un suplicio, es un castigo y se lleva fatal, un mal descanso. Entonces, a veces es necesario desconectar y tener un tiempo para ti, o incluso yo lo pasaba fatal porque yo soy una persona que me gusta trabajar en mi negocio y durante muchos meses no he podido. Es más, me busqué otra alternativa de negocio, como es un canal de YouTube de hábitos saludables y demás, y hablaba de reproducción y tal, porque todo está muy ligado, básicamente. Y me busqué esa manera de trabajar alternativa porque yo necesitaba sentirme realizada en ese aspecto de trabajar, ¿no? Porque no podía con mi negocio actual por el tipo de negocio que es y por la etapa en la que yo estaba de mi negocio, que no tenía tanta capacidad para poder delegar tanto. Actualmente ya con los niños como están de 6 y 2 añitos, que ya el año que viene ya van los dos al cole directamente, al cole de mayores y demás, ya irán los dos, pues ese será el momento en el que yo empezaré a ver todavía más la luz. Ya la estoy viendo, o sea, ya más o menos tengo una rutina. Hay días que no puede ser porque claro, dependo de mi madre, que si tiene que ir al médico, si tiene que hacer cosas, peluquería, etcétera, pues yo tengo que adaptarme a sus horarios y ya está, juego con esas cartas. Ha sido un tiempo pasajero, 6 años. 6 años porque he tenido 2. La que tenga 1, pues a lo mejor en 3 ya lo tiene resuelto. La que tenga 3, pues depende de cuánto se lleven también. Y de lo fácil o difícil que te lo ponga cada niño, que también. Pero es una etapa que tú tienes que tener en cuenta y que tienes que darte cuenta que hay que elegir. ¿Qué quieres? ¿Más tiempo con tus hijos? ¿Menos tiempo con tus hijos? ¿Más tiempo en el trabajo? ¿Menos tiempo en el trabajo? ¿Qué es lo que quieres hacer? No se puede todo. O sea, no se puede porque sale mal. Si tú tienes a tu hijo que quiere y te está diciendo mami, 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 al salón, mami, 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 a no sé qué, mami, 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 hacemos esto, dime cómo te concentras trabajando. Dime cómo te concentras. Es imposible. Y la que diga que es posible está mintiendo o bien tiene un tipo de trabajo. Por ejemplo, las influencers cuando se graban pueden estar con sus hijos, pero luego tienen que buscar horas en la noche para estar concentradas editando, porque creedme que si no, no sale bien. Porque yo también edito vídeos. Entonces, seguro que todas las mamás que estáis viendo este vídeo me estáis entendiendo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Y bueno, siempre hay que hacer elecciones en la vida. Simplemente pensemos en nuestras prioridades en cada momento, que pueden ser diferentes, porque, por ejemplo, a medida que van creciendo los niños, las prioridades van cambiando en función de si es invierno o si es verano. Entiendo que en los meses de verano, tu prioridad, y además la ventaja que tenemos las personas que tenemos un negocio, es que nos podemos organizar de tal manera que en verano nos dedicamos más a hacer actividades con la familia, que hace buen tiempo, que no tienen colegio y tampoco vamos a estar llevándoles a 800.000 cosas, cosa que no tienen esa opción las madres empleadas por cuenta ajena, porque ellas sí que tienen que ir a trabajar y o se comen los niños con patatas o tiran de los abuelos o de alguna manera, pero ellas no pueden disfrutar de sus hijos. Y a lo mejor nosotras podemos organizarnos de tal manera para que en verano, 2 meses de verano, podamos dedicarlos a la familia, a los niños, a la pareja y demás, y el resto del año poder estar más enfocado, evidentemente no pasar olímpicamente de los niños, pero sí que en ese momento, como los niños están en el cole, tu pareja está trabajando también, pues nosotras aprovechamos a trabajar y a darlo todo, y en esos 2 meses del año pues hay que hacer un parón, mantener y ya está. Y dedicarse más a los niños. Son ventajas que tenemos, hay que aprovecharlas. Entonces, bueno, con este vídeo espero no haberos amargado porque no es mi intención para nada, al contrario, la verdad es que yo soy muy feliz de haber sacado mi negocio adelante y además haber tenido 2 niños preciosos, maravillosos, listísimos, buenísimos y de los que estoy más orgullosa que nada, como cualquier madre de los suyos, obviamente. Y la verdad es que mirando hacia atrás ha habido muchas dificultades, a veces por ignorancia, otras veces porque no te paras a pensar, sales afuera y
miras y dices, vale, tu realidad es esta ahora, juega con estas cartas, haz las cosas bien, vamos un poquito más lentos creciendo, pero se puede, y en el momento que esta situación pase, porque es pasajera y pasarán, y llegará un momento que nuestros hijos pasen de nosotras como de la mierda, ¿verdad? Pues le das a tope todo lo que puedas, pero ahora hay que elegir y hay que valorar qué me merece más la pena y qué no, y centrarnos en eso, y encontrar el equilibrio, y está en nosotras encontrar ese equilibrio, que una tiene que pararse a pensar y decir, bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí ahora? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Mi hijo? ¿Mi negocio? ¿Puedo hacer una combinación de ambas yendo a medio gas? ¿Hay alguna manera en la que pueda pasar el máximo tiempo con mi hijo y el mínimo tiempo en el negocio y que aún así el negocio vaya, incluso pueda crecer? Hay maneras. También dependerá del tipo de negocio, depende de muchas cosas, del contexto actual, de cómo está la situación actual y demás. Pero hay formas de poder hacerlo. Espero que mi historia te haya ayudado y que te haya dado ideas de cómo poder llevar tu vida, tanto en el tema de negocios como en el tema de familia. Y sin más, mamá CEO, esta vez el vídeo va para las mamás porque creo que realmente somos las más afectadas. No lo considero una afección, desde luego, pero me explico. O sea, somos las que más elecciones tienen que hacer en este sentido y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, CEOs.